Vivimos en una sociedad cada vez más cambiante que nos demanda aprender mayor cantidad de contenidos en un menor tiempo. Esto lo hemos visto cómo se han ido acelerando los procesos de alfabetización y cómo vamos buscando formas de que en un menor tiempo de trabajo obtengamos mayores resultados. Motivados por esta temática, hoy trabajaremos cómo aprender un contenido en 21 días. Yo soy Karina Gómez, licenciada en psicopedagogía, y vamos a desarrollar la temática. ¿Es posible aprender un contenido en 21 días? Por supuesto que sí. Nuestro cerebro tiene plasticidad neuronal, que eso implica que todo el tiempo está generando nuevas conexiones a partir del estímulo que le brinda el medio, y estas conexiones entre las diferentes neuronas se hacen primero estableciendo una similitud con un cierto contenido o información, y luego se va a ir envainando con mielina para proteger esa información. De todas formas, hay que tener presente que si nosotros luego de esos 21 días no seguimos estimulando ese contenido, se va a perder, al igual que una planta que la vemos nacer, larga sus primeras hojas y después no seguimos regando, morirá. En el caso del cerebro es lo mismo. Nosotros podemos en 21 días establecer un contenido, pero si no lo ejercitamos luego de esos 21 días, se va a perder. Entonces, bien, primero definamos qué es aprender para después poderlo definir en 21 días. El aprendizaje es un proceso complejo en donde influyen factores psicoemocionales, neurocognitivos y pedagógicos. Cuando nosotros queremos enseñar o aprender un contenido, que cuando lo vamos a hacer por nosotros mismos, nosotros generamos la estrategia, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta diversos factores que van a incidir en la apropiación del contenido. En primer lugar, vamos a iniciar por lo psicoemocional. Cada contenido desencadena en nosotros ciertas experiencias previas que hemos tenido frente a situaciones similares. Es decir, que si yo me equivoco frente a la escritura, voy a evocar situaciones anteriores donde me he equivocado. ¿Cómo me he sentido yo frente al error? Es decir, si eso ha afectado mi autoestima, si me he sentido capaz de afrontarlo, si he desistido porque siento desde un inicio que no lo voy a poder lograr, y cuáles han sido las estrategias que he utilizado a partir de ese sentimiento. Toda esa información va a ser evocada en toda situación donde yo me encuentre experimentando un error. Por tanto, lo que ocurre en el campo escolar no queda exclusivamente en el campo escolar, ni lo escolar se nutre exclusivamente de lo escolar, se nutre de las diversas experiencias. Entonces el aprendizaje es algo que interconecta toda nuestra vida y todos los espacios en donde circulamos. Nosotros vamos a tener un similar funcionamiento porque es la misma estructura cerebral la que está interpretando la realidad y está generando respuestas ante la misma. Cuestiones que pueden influir fuertemente al incorporar un contenido es lo que mencionaba: mi posición frente al error, mi capacidad de tolerar la frustración y perseverar en el intento de consolidar ese aprendizaje que me he propuesto o de llegar a ese objetivo que me he propuesto, que a veces me puede demandar mucho mayor esfuerzo o concentración o dejar de lado lo que a mí me gusta. Y por último, va a demandar también la autoestima. La autoestima es sumamente importante porque tanto la capacidad de tolerar la frustración como la reacción que yo tenga al error están ligados por la autoestima. Si yo tengo una autoestima sólida, bastante bien estructurada, en donde yo me digo a mí misma, lo vas a lograr, seguí intentando, lo hiciste muy bien, esto te salió bien, en esto tenés que mejorar. Entonces tengo una autoestima que se ajusta a la realidad, digamos. No es que yo me creo el mejor de todos, sino que yo puedo entender cuáles son mis fortalezas y mis debilidades frente a esa situación y actuar en consecuencia, dirigiendo mi conducta, mis esfuerzos y las acciones que voy tejiendo para conseguir mi objetivo. Cuando los chicos son muy pequeños, esto no lo hacen ellos mismos, lo hacen los adultos y los van guiando. En tanto que el adulto pueda guiarlos a superar todos esos desafíos psicoemocionales que se van presentando, el niño irá fortaleciendo su autoestima y irá siendo más capaz de resolver situaciones por sí mismo con autonomía. En el rol del adulto es muy importante que no genere correcciones, sino que cree un espacio donde el niño logre algunas herramientas para autocorregirse. Porque cuando la corrección viene de afuera, el niño puede llegar a internalizar ese conocimiento como algo mecánico sin entender por qué lo está haciendo, y entonces no genera estrategias para otras situaciones similares en su vida. En cambio, si el niño aprende en qué se está equivocando, es decir, él está intentando
aprender un contenido y cada vez que se frustra, abandona. Y nosotros le decimos, viste que cada vez que te cuesta algo, estás dejando de intentar, pero vos tenés que confiar en que vos lo vas a lograr. Viste que cuando intentaste, por ejemplo, caminar, caíste muchas veces y eras bebé y seguiste intentando y lo lograste, y entonces ahora tenés que aplicar lo mismo y vas a hacer lo mismo, vas a llegar al objetivo. Entonces, hacerle un análisis de la situación donde él está y cómo se está comportando y poderle direccionar la conducta ayuda a que el niño tome conciencia de sus fortalezas, sus debilidades y empiece a direccionar su conducta hacia seguir creciendo y desarrollándose. Si en cambio yo lo corrijo como docente con una carita feliz, con un excelente, con un número, o como papá le digo, no, lo hiciste mal, lo hago yo, dáselo a tu hermano que lo hace mejor, deja más tarde lo va a hacer la chica de la limpieza, el niño nunca va a aprender a gestionar esta conducta, a generar una estrategia, porque cada persona termina haciendo las cosas bajo una manera particular. Entonces esta capacidad de analizar errores, destacar puntos fuertes y puntos en contra y poder fortalecer esto que se está desarrollando en mí y continuar confiando en que lo voy a lograr, es una característica fundamental en el mundo actual. Eso lo podríamos denominar como resiliencia, que es esta capacidad de reinventarse a pesar de las dificultades. Entonces, cuando algo se nos dificulta, es mayor el esfuerzo de reorganización que tiene que hacer nuestro aparato cognitivo, nuestro cerebro, para generar nuevas herramientas que luego ya quedan como esquemas internalizados que nos van a servir en situaciones posteriores. O sea que el esfuerzo solamente se hace una vez para luego aplicarlo como si fuera una plantilla de la realidad en donde más o menos me desenvuelvo hasta que vuelvo a encontrar otro desafío que me va a permitir de seguir expandiendo esa estructura cognitiva. En cuanto a lo neurocognitivo, hay que entender que nuestro cerebro se mueve solamente por similitudes y diferencias, es decir, que crea conexiones con neuronas de acuerdo a la similitud que encuentra con la información y también se repele de neuronas con las que no encuentra conexión de la información. Les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un perro, el primer objeto que tengo como animal doméstico es ese perro. Entonces todas las características del perro se van a empezar a delinear, como que come, cómo duerme, cómo camina, qué ruido hacen. Luego cuando yo veo otros perros, yo voy a tener un esquema en mi cabeza para decir eso es un perro. Y lo voy a tener que diferenciar de otros animales que son domésticos, como puede ser el gato o el loro. Y entonces por cada elemento que yo vaya incorporando a mi cerebro, hago un análisis de las características de ese objeto, sea vivo o no vivo, y luego lo comparo para ingresarlo en alguna categoría. Entonces cuando yo digo animales, voy a incorporar dentro de esa característica los animales domésticos, los salvajes. Si yo digo animales domésticos, el grupo se va a reducir. Si digo perros, se va a reducir a la clase de perros. Nuestro cerebro tiene esa forma de organizar la información y como tiene esa forma, nosotros la hemos repetido en todos los conocimientos que vemos en el entorno social. Por eso, cada vez que nosotros tenemos que incorporar un contenido, tenemos que analizar cuál es esa serie conceptual o semántica o de imágenes que podemos generar para que le demos a la información a nuestro cerebro en la manera que puede procesarla. Esta capacidad que tenemos de coordinar clases y series es lo que Piaget denominó la estructura de agrupamiento, que aparece en el periodo operatorio concreto y que le permite al sujeto en toda experiencia categorizar y seriar. De esta manera ya tiene el esquema que le permite incorporar información de manera organizada. Mientras tanto, en la lógica simbólica y en la lógica intuitiva se crean las bases para que se dé esta lógica operatoria. En aquel momento se estimulaba a los niños a hacer clasificaciones y seriaciones de forma aislada, pensando que eso iba a lograr el desarrollo del pensamiento operatorio. Sin embargo, esto no es así. Se tiene que dar en combinación. Por ejemplo, cuando nosotros incorporamos el sistema lectoescrito, las sílabas es una combinación de la clase de las M con la serie de las vocales. Los números, la familia del 10, por ejemplo, es una combinación clase-serie de los dieces con todas las unidades. Entonces, en todo conocimiento nosotros vamos a encontrar una clase y una serie que es la combinación de todas las variables posibles dentro de esa clase.
Por tanto, si yo clasifico y voy seriando de manera diferenciada, no estoy logrando el agrupamiento clase-serie. Lo vamos a ver en otro contenido, como por ejemplo los textos. Yo tengo distintos tipos de textos y dentro de los narrativos voy a tener una serie, dentro de los informativos voy a tener otra serie. Entonces, todo el agrupamiento y las clasificaciones que nosotros hemos hecho en la organización del conocimiento obedecen a esta estructura o esta organización interneuronal que tiene nuestro cerebro. Por tanto, si yo quiero aprender un contenido en 21 días, tengo que detectar estas conexiones para poder darle la información de forma organizada a nuestro cerebro, para que de esta manera no tenga que desechar datos a la medida que va incorporando y sea mucho más dificultoso el proceso, sino que simplemente genere las conexiones más importantes, luego las organice o las vincule con los conocimientos previos para finalmente consolidarlas a través de la explicación y la autonomía y dominio de ese conocimiento. Entonces, en la primera semana yo tengo que seleccionar la red semántica o conceptual que voy a internalizar en esos 21 días. Si lo hacemos en la alfabetización, nosotros lo que hacemos es generar un repertorio semántico de palabras que van a ser incorporadas en esos 21 días y crear una relación entre las mismas, ya sea por sílaba inicial, sílaba final, por letra inicial, por letra final o por contiene la misma sílaba y hacer cadenas de palabras. Cualquiera de esas opciones puede ser posible porque siempre van a haber una similitud que nos va a llevar a la clase y una diferencia que nos va a llevar a la serie. Si estamos en el ámbito de las matemáticas, lo ideal será ver la serie de números que estamos incorporando para luego emparejarlo con otra serie y luego en la tercera semana hacer las combinaciones posibles. Por ejemplo, si estoy enseñando un contenido que es de un alumno más avanzado, como puede ser la célula, entonces en la primera semana voy a tener que hacer el resumen de los conceptos fundamentales que voy a necesitar incorporar. En este caso podría ser el concepto de célula, que es una célula, y todas las organelas y todas las estructuras que la componen, diferencias entre la célula vegetal o la animal también podría ser utilizada para generar este proceso de diferenciación. Y si por ejemplo estoy incorporando textos en esta primera semana, voy a tratar de que incorpore el primer texto analizando ciertas características que son esenciales en ese tipo de textos. Por ejemplo, un texto informativo, el título, el copete, la infografía, etc. En la segunda semana se tiene que dar una asociación con los conocimientos previos que el sujeto haya tenido, pero que yo previamente, cuando seleccioné esos contenidos, tengo que haber tenido en cuenta que iba a haber la posibilidad de llegar a este punto. Si no, en este punto empezó a hacer agua porque no lo consideré antes de iniciar. En este momento lo que tenemos que generar es que ese conocimiento nuevo que está en una neurona que empezó a moverse se arme o se una a una estructura que podríamos definir como si fuera una rama, y entonces se debería unir a la estructura ya existente neuronal, y entonces para eso tiene que encontrar similitudes y diferencias con otras redes neuronales que ya están creadas en ese cerebro. Entonces, en el caso de la alfabetización, tendremos en cuenta cuáles son las palabras anteriores que ha incorporado, o si sabe las vocales, cómo crear una relación con las palabras que hemos incorporado como nuevas, o si ya sabe una sílaba y entonces estas palabras que le estamos incorporando encuentran similitudes con esas sílabas, o bien estamos incorporando las primeras letras, con qué imágenes podemos relacionarlas o con qué objetos de la vida cotidiana del sujeto para afianzar esa conexión que necesitamos que luego se vaya a envainar en la tercera semana con mielina. Si el caso es de los números, vamos a ir generando relaciones con los números que ya sabe, y si no sabe números, con los conteos que realiza. Y si lo estamos haciendo en los textos, con textos que haya visto antes, si vio antes los narrativos, si estamos tratando de incorporar el informativo, o con otros tipos de texto que pueda conocer y comparar. Por ejemplo, si el niño maneja un álbum de figurita, compararlo con este texto informativo, cómo está presentada la información. En uno solamente son imágenes y se pegan y no hay escritos, y en este sí hay escrito. El copete, qué características cumple, y en otros textos por qué no se encuentra. Ese tipo de cosas, siempre teniendo en cuenta lo que el niño sabe.
Y si estamos haciendo el trabajo con la célula, por ejemplo, podemos hacer la relación de las organelas con el trabajo de trabajadores dentro de una fábrica, y la mitocondria sería como la usina donde se genera la energía, y bueno, y así le iríamos dando distintos roles a esos trabajadores para asimilarlo al conocimiento del sujeto. Este es un momento ideal en donde el sujeto, a medida que le vamos dando estos indicadores de cómo este conocimiento que hemos incorporado se relaciona con el conocimiento que él ya tenía, él va a tener que ir dominando todos estos indicadores. Es decir, que nosotros, una vez que se los demos y se los marquemos, él va a tener que ir utilizándolos en sus análisis. De esta manera nosotros vamos a ir asegurando de que esa estructura ya esté funcional, porque a medida que el estudiante puede internalizar y usar con autonomía esos indicadores, quiere decir que ya se unió a su estructura cerebral. Todavía en esta segunda semana puede llegar a necesitar alguna pista que nosotros le podemos dar, como esta era la palabra que empezaba con tal letra, acuérdate que se parecía a tal letra que dijimos, acuérdate que este texto se diferenciaba en aquel de esta característica, o que este trabajador era diferente a este otro trabajador por esta característica. Acá venimos en una etapa de ajustes, donde si nosotros vemos que el niño tiene, o el estudiante tiene dificultades en incorporar algún determinado contenido, podemos usar marcadores de color, podemos usar imágenes, podemos reforzar en particular ese contenido con más información, o probar otro tipo de asociaciones con sus conocimientos previos para ajustar a aquello que no está pudiendo ser internalizado por nuestro estudiante. En la tercera semana, el sujeto ya luego de haber ejercitado todas estas semanas con el contenido, tiene que lograr la autonomía. La zona de desarrollo potencial que habíamos establecido en un principio es la que se logra en la tercera semana. En esta semana, el sujeto ya tiene que tener autonomía sobre el contenido que nosotros empezamos a incorporar en la semana 1. Ya lo tiene que dominar sin nuestra ayuda y sin nuestros indicadores. Y ya nos estamos preparando para incorporar otro contenido que sea similar a ese último que ha sido incorporado. De esta manera, el aprendizaje se convierte en un proceso de desarrollo permanente, no solo de las conexiones interneuronales, sino de conocimientos que se le van dando de forma organizada al sujeto para lograr mayor rendimiento en menor tiempo. A lo largo de un ciclo escolar, si él ha internalizado estas estrategias, se va a volver más hábil y va a entender que la semana tiene que hacer una síntesis, porque el cerebro tiene una memoria que es limitada. Luego de haber hecho esa síntesis, tiene que empezar a generar similitudes y diferenciaciones con sus conocimientos previos, incluso si estos pudieran ser metafóricos, como lo hacemos en el caso de la célula, pensando que son trabajadores. Como no son cosas que nosotros podamos ver en la realidad, al igual que las letras, la metáfora, la asociación a objetos concretos es muy importante para lograr esta conexión con otras redes neuronales que ya están creadas. Esto es lo que Ausubel llamó el aprendizaje significativo. Finalmente, sabrá que el periodo de afianzamiento de esa información, en donde yo empiezo ya a explicarlo frente al espejo, o a generar alguna maqueta donde aplico todos los conocimientos, o te lo transmito en una actividad a mi docente y mi docente ve que yo lo hago solo, se da en la tercera semana, donde el sujeto logra autonomía en ese conocimiento. Si no llegáramos a lograr el contenido a los 21 días, hay que revisar los pasos previos, porque o no se seleccionó la suficiente cantidad de contenido, o fue muy amplio, o no se hizo la asociación con los conocimientos previos en un término metafórico que el sujeto le permitiera crear esas similitudes y esas diferencias, o bien no se sostuvo la práctica estos primeros 14 días para lograr que esa estructura neurocognitiva que se estaba generando fuera alimentándose permanentemente y, al igual que una planta, fuera desarrollándose. De todas formas, nosotros sabemos que en la segunda semana estamos chequeando a ver si se está incorporando y cada vez necesita menos ayuda, para en la tercera semana lograr autonomía sobre el contenido que fue aprendido en la primera semana. Luego nosotros siempre vamos a seguir incorporando, porque en el sistema alfabético, por ejemplo, siempre hay mucha información nueva que va a ir sumándose hasta que logremos incorporar todo el sistema. Lo mismo con el sistema numérico.
Cuando lleguemos a conocimientos como los textos o las células, estas estructuras primarias ya fueron construidas al incorporar el sistema del lectoescrito y el sistema del cálculo. Entonces va a ser mucho más fácil incorporar esta cantidad de indicadores que tiene un texto o una célula. El problema de la educación inclusiva es que muchas veces no se logra el contenido que es del sistema lectoescrito, es decir, no se lo alfabetiza y no se logra el cálculo, y se pretende luego que el estudiante aprenda contenidos más complejos. Si no ha podido crear sus estructuras cerebrales, estas conexiones interneuronales, su cerebro tiene muy pocas carreteras, por así decirlo, para transitar la información. Es un árbol que tiene muy poca copa y entonces va a dar muy poco fruto. Si yo desarrollo la copa frondosa de un árbol y lo mantengo nutrido y abonándolo todo el tiempo, evidentemente ese árbol va a dar más fruto. Lo mismo pasa con nuestro cerebro. Los objetivos, la cantidad de información que pueda manejar va a ser acorde a la cantidad de conexiones interneuronales que vaya desarrollando. Pero si yo no lo alfabetizo y no logro el sistema del cálculo, difícilmente pueda lograr otros conocimientos más complejos. Siempre se va a quedar entonces en un sistema de asociaciones y diferenciaciones de opciones múltiples, van a ser las actividades en donde los contenidos son muy restringidos, 3 o 4, porque no le dan para más, porque su estructura interneuronal no es sumamente compleja y frondosa. Y es acá donde se estanca el proceso de desarrollo del pensamiento y también el proceso de inclusión, donde el alumno siempre está realizando actividades muy similares en todas las áreas, empieza a desmotivarse porque no le encuentra sentido a nada de lo que aprende. Cada vez los contenidos que va viendo están mucho más alejados de sus experiencias o de sus conocimientos previos, entonces el proceso de inclusión se va volviendo cada vez más dificultoso. Esto generalmente sucede ya en el secundario. Pero ese es un debate que no vamos a dar en este video. Nos hemos propuesto aprender un contenido en 21 días. Estas han sido las claves para que lo puedas hacer. Cualquier duda, te espero en los comentarios para que me digas en qué puedo seguir ayudándote a desarrollar esos conocimientos con tus estudiantes, pacientes o hijos. Yo me despido hasta la próxima, recordándote que tenemos membresías, cursos, materiales, supervisiones a tu disposición para que puedas seguirte nutriendo, aprendiendo de este aporte psicopedagógico que estamos haciendo, sobre todo desde un enfoque de la psicogenética. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.